Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Medina Guiti y les voy a presentar mi mapa conceptual de la clase del viernes 6 de octubre de cálculo diferencial. En esa clase vimos lo que es la regla del producto para la derivación, en donde vimos que una multiplicación de dos funciones para derivarse no es igual a la derivada individual de cada función, sino que para derivar con respecto a x de f de x por g de x, se tiene que seguir la regla del producto, la cual nos indica que la derivada con respecto a x de f de x por g de x es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera derivada por la derivada de la segunda función. Esa es la regla del producto. Ahora, también vimos lo que es la regla del cociente, en donde vimos que para derivar una división de funciones, o sea, de derivar con respecto a x de f de x entre g de x, no es igual a la derivada de x entre la derivada con respecto a x de f de x entre la derivada con respecto a x de g de x, sino que se tiene que seguir igualmente la regla del cociente, que es derivada con respecto a x de f de x entre g de x es igual a derivada de la primera con respecto a x de la primera función por la segunda función sin derivar menos la primera función por la segunda función derivada con respecto a x entre la segunda función al cuadrado. Esa es la función de abajo. También vimos lo que es la regla de la cadena, que es esto, perdón. También vimos la regla de la cadena, que nos indica que una composición de funciones, o sea, f de u de x, no, para derivarse no se deriva de esta manera, que es derivada de x es igual a derivada de x derivada de f de u de x con respecto a x no es igual a la derivada de u de f de la derivada con respecto a x de u de x, sino que se tiene que seguir la regla de la cadena, que es derivada con respecto a x de f de u de x es igual a, nos tenemos que ir en la regla de la cadena de afuera hacia adentro, o sea, f es lo primero, por lo que derivada con respecto a u de f de u, o sea, en este caso mi u de x es la u, por la derivada con respecto a x de u de x, o sea, la derivada de esta. O sea que si, por ejemplo, tenemos una función compuesta por tres funciones, la derivada con respecto a x de f de g de h de x, esta se derivaría con respecto a esta regla de la cadena. Nos iríamos de afuera, o sea, derivada con respecto a u de f de u, que en este caso la u es g de h de x, por la derivada con respecto a u de g de u, o sea, esta u es ahora en este caso h de x, por la derivada con respecto a x de h de x, o sea, de afuera f de u por hacia adentro g y luego h. Entonces tengo una regla para explicar, un ejemplo para explicar la regla de la cadena. Es decir, si nos dan, por ejemplo, que una función f mayúscula de x es igual a h de f de g de x, y nos dan las tres funciones que son f de x es igual a coseno de x, g de x es igual a seno de x y h de x es igual a x cúbica, lo primero que tenemos que hacer es acomodar estas tres funciones en esta función grande, en esta composición de funciones, que nos daría f de x mayúscula es igual a h, o sea, x cúbica, de f coseno de g de x, seno de x. Y para derivarse usaríamos la regla de la cadena, que nos dice que la derivada con respecto a x de f mayúscula de x es igual a, nos vamos de afuera, en este caso h, la derivada con respecto a u de h de u, o sea, esta x cúbica, la de afuera, por la derivada con respecto a u de f de u, esta segunda, y por la derivada con respecto a x de g de x, que es nuestra función más metida. Y nos daría, por ejemplo, si sustituimos ya los valores de las tres funciones, nos daría que la derivada con respecto a x de f mayúscula de x es, si derivamos este h de u, o sea, x cúbica, nos da
3 veces u, que nuestro u es coseno de seno de x al cuadrado, por la derivada con respecto a u de f de u, que es la derivada de coseno, o sea que es menos seno, por menos seno de x, o sea nuestra u, por la derivada de, con respecto a x de g de x, por coseno de x. Eso sería todo. Gracias.